Está con nosotros Gustavo Pelicore para hablar de inteligencia artificial y hoy de algo muy especial, tiene que ver con los gemelos digitales. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gemelos digitales. ¿Qué es? A ver, vamos a hilar un poco de conceptos. Venimos hablando de inteligencia artificial y decimos que la inteligencia artificial es como una simulación o intenta simular a los humanos, digamos, ¿no? En verdad viene por ese lado, a esto de querer que la tecnología tenga atisbos de humanidad, se le puede llamar un poco de gemelo digital o como que queremos todo el tiempo que nos copien o como que nos simulen en un entorno virtual. Esa sería la unión entre la virtualidad y la realidad. Es que de todos modos la inteligencia artificial, es lo que venimos diciendo desde un principio, es creada por el hombre y todas las herramientas que va evolucionando están relacionadas a las herramientas que le da el hombre. Exactamente. Pongamos como un sumum, ¿no? ¿Cuál sería el horizonte de la inteligencia artificial? Que nos pueda simular o emular en todo sentido. Ahí es donde se meten los gemelos digitales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, o sea, estamos pudiendo lograr que la tecnología nos sense constantemente y que pueda trasladar toda esa información y recree, por ejemplo, a mí mismo de una manera virtual. ¿Para qué? Vamos a ponerle un poco de contexto a esto. Sí. Hablamos hace un tiempo de un poco de lo que es por qué se mete la inteligencia artificial en la medicina. ¿En qué sentido? Si tendríamos una copia de nosotros virtual, podríamos, por ejemplo, hacerle pruebas. Si a mí no me cae bien un medicamento, podría simularlo de manera virtual y saber qué resultado va a tener. En base a eso, no solamente en la parte de medicina, en la parte, a ver, cualquier aplicación que ustedes usen, hay una aplicación que es para aprender idiomas, por ejemplo, sí, que te genera, en verdad, además de adecuarse a cómo nosotros aprendemos el idioma, en verdad nos está generando un perfil para ofrecernos, por ejemplo, publicidad. Ese es el fin de la aplicación esa. Entonces, en verdad nos está generando un gemelo digital, nos está copiando todos nuestros gustos, o sea, nuestra manera de usar la aplicación, y en base a eso nos va a... o sea, el objetivo de esa aplicación es vendernos algo. Nuestros algoritmos y datos biométricos, por ejemplo, ¿son datos que se utiliza para generar gemelos digitales? Exactamente. Es más, cualquier detector facial básicamente nos copió la cara y yo tranquilamente puedo recrear esa cara a nivel virtual. Por ejemplo, lo que pasa con los videos o con las fotos que podemos recrear con inteligencia artificial, un poco lo que copian es eso, nos están copiando, o sea, patrones biométricos, formas, comportamientos de cómo uno se mueve, qué sé yo, y en base a eso logran recrear toda una estructura virtual de nosotros. Ahora, una cosa muy interesante de todo esto es que, por ejemplo, eso a nivel de hogareño, a nivel de lo estético de alguna aplicación que pueda ser más bien de uso recreativo, pero todo esto viene de otro lado, y es que por atrás se están generando modelos mucho más o que nos cambian directamente a nosotros como especie. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hilar este concepto? Han logrado, o sea, la empresa DeepMind logró recrear proteínas. Les cuento el final y después les cuento el desarrollo. Sí, ¿y esto qué significa? Claro, a ver, que puedan recrear proteínas quiere decir que pudieron recrear las moléculas. A ver, la estructura fundamental de la materia es un átomo. Un grupo de átomos es una molécula. Un grupo de moléculas o moléculas más complicadas es una proteína, por ejemplo. Esas proteínas ayudan a que las células logren hacer funciones en el cuerpo, o sea, para que nosotros tengamos buen funcionamiento. El mal funcionamiento o el mal plegamiento, porque esas moléculas tienden a tener todo un plegamiento muy complicado, el mal funcionamiento de eso puede acarrear enfermedades como Alzheimer o enfermedades como Parkinson, por ejemplo. Es decir, que esto puede ser también la posibilidad de prolongar la vida, por ejemplo, la calidad de vida. Ahí es donde voy. Lo que han logrado con estos modelos es predecir cómo se plegan esas proteínas. ¿Para qué? Para poder prevenir enfermedades o para poder desarrollar futuros medicamentos. ¿Por qué? Porque se está entendiendo de una manera mucho más interna cómo se logran esos mecanismos. Entonces, por ejemplo, si yo tuve un problema, por ejemplo, supongamos que yo hoy en día tengo Parkinson, podría recrear para atrás por qué me pasó lo que me pasó y en base a eso generarme un medicamento específico para mi estructura y para mis proteínas. Gustavo, ¿ya se aplica esto en la medicina? Sí, se aplica. Es más, lo interesante de todo esto, ¿qué fue? Esta empresa DeepMind logra recrear este plegamiento. Lo difícil es cómo en el tiempo se plegan las proteínas. Logran dar con un modelo que pliega las proteínas. Es esto que estamos viendo. Exactamente. En principio lograban
una capacidad mayor que los humanos entre un 20 y un 30% hoy en día, hasta arriba del 70% han logrado mucho mejores resultados. Piensen en esto. Para una sola proteína se necesitaba un estudiante de postdoctorado, lo máximo a lo que se puede aspirar en una carrera, 4 años estudiando para lograr el planeamiento de una proteína. Súmenle a eso los recursos de dinero y recursos de laboratorio que se necesitan. Y este modelo en 15 minutos logra dar con todo ese plegamiento. En base a eso, esta empresa lo que hizo que fue, dijeron, bueno, si nos sobra tiempo, podemos hacer un atlas completo de todas las proteínas y lo pusieron, es gratis, lo pusieron a disposición de los científicos, entonces los científicos ahora pueden hacer muchas recreaciones o combinaciones de las distintas proteínas, ¿para qué? Para un poco estudiar lo que es, o sea, estudiarnos a nosotros, por ejemplo. Entonces, se puede lograr un gemelo digital, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos una herramienta como esta, que viene de la mano de la inteligencia artificial, que quizás no es tan conocida, pero esto es un hito que cambia totalmente. Sí, todo, radicalmente la vida de las personas, Claro. Insisto, la posibilidad de sobrevida y también una cultura del manejo de los medicamentos que por años perteneció, se monopolizó por parte de los laboratorios, por ejemplo. Claro, es más, a ver, un poco, ¿por qué lo hilo con este concepto de gemelos digitales? El futuro de los medicamentos va a ser que cada uno vamos a tener medicamentos específicos personalizados para cada uno. Y este es el principio, por ejemplo. Entonces, eso es lo interesante de esto. Salgámonos un poco de la parte de lo que es solamente medicina. Los gemelos digitales se aplican a todo. El otro día tuvimos una nota con uno de los profesores de la carrera de inteligencia artificial. Nos contaba de agentes. Podemos aplicar los mismos conceptos, por ejemplo, para recrear una empresa. Entonces podemos tener agentes digitales, o sea, agentes o gemelos digitales, pero a nivel de una empresa completa. Entonces podemos recrear, por ejemplo, cómo interaccionan los diferentes departamentos de una empresa o cómo interaccionan los diferentes equipos. Por ejemplo, si nosotros 3 trabajamos juntos, podemos hacer una simulación de cómo podríamos reaccionar nosotros a un problema eventual, por ejemplo. Entonces, la verdad, la potencialidad que tienen estos gemelos digitales o esta manera de resolver un problema es bastante interesante. ¿Y hay gemelos digitales para periodistas? Sí, obvio, sí, tenemos para todos, para ingenieros también, para periodistas, para todos tenemos. Ahí está el problema. Sí. Todos somos prescindibles. Totalmente, es la idea. Acostumbrémonos a que todos somos prescindibles y dediquemos a pasarla bien, por lo menos. Está bien, pero entonces podríamos decir de que con este paso, lo que parecía solo virtual ahora en la inteligencia artificial también se traslada al mundo físico. Sí, totalmente, es la unión. Justamente los gemelos digitales lo que logran es esa interfase de unión entre la realidad y lo virtual. Es más, un ejemplo de gemelo digital es esto. Esto me está generando un patrón de mis latidos del corazón, de cómo me muevo, de qué hago, qué no hago. Es más, cuando yo me quedo quieto me dice, che, te tenés que mover, por ejemplo, entonces... Sí, y viste que siempre hay pros y contras. Datos a tener en cuenta o recaudos, al menos, de estos patrones que se van generando. Por ahora, todos los datos tienden a ser exteriores y superficiales. No hay tanta capacidad. A ver, lo que mostramos recién sobre el planeamiento de las proteínas sí es interesante, pero te tienen que hacer un análisis y en base a eso, estudiar toda la secuencia, digamos. No es tan directo. Hoy en día todo lo que nos genera patrones digitales es de manera externa. Ahora, como ya lo comprobamos la otra vez generando imágenes, tranquilamente nos pueden copiar la cara, nos pueden copiar los gestos, la voz. O sea, una deepfake es totalmente posible en 5 minutos. ¿Y esto por ahora está a nivel de los científicos, de los que trabajan con inteligencia artificial, o está también a nivel de cualquiera de nosotros? No, en la página de DeepMind, la página del Atlas de proteínas es público. Bien. Cualquier científico, sea biotecnólogo, bioingeniero, biomédico o bioquímico, toda esa rama, no, tienen acceso libre. Es más, justamente lo hicieron libre, ¿por qué? Porque esto te plantea una base o un nivel que de acá para arriba podés generar muchísima más tecnología teniendo esta base. Y lo que dijeron fue, démoslo y hagámoslo público ¿para qué? Para que todos tengan acceso a esto. Entonces eso es interesante. ¿Desventajas hay de los gemelos digitales? Yo creo que sí, si no nos copian con suficiente realismo. O sea, yo lo que estoy viendo es una cosa. Las tecnologías son muy limitadas y no nos están copiando de manera detallada. Nos están generalizando. Y ahí me parece que todavía falta una etapa posterior para que esto tenga realmente un peso sustancial y que sea realmente una copia fiel, digamos. Pero bueno. Gracias, Gus. Ok, gracias. Nos estamos Hasta la viendo. próxima. Listo.